¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy voy a presentar un video donde estoy realizando una, ¿cómo se le puede decir? Una entrevista al profesor Alfredo Ortiz, que es un especialista en materia de comercio exterior del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, CUEG, donde pues yo estudié en algún momento la parte de comercio exterior. En su en conjunto, pues estamos presentando este video. Eh, yo soy, repito, soy estudiante de la carrera de Derecho. Asimismo, soy consultor en comercio exterior ya desde hace más de 12 años. Eh, yo lo que realizo pues es gestión, es lo que le llamamos en el argot despacho aduanero, que no es lo mismo que el agente aduanal, son dos temas muy diferentes. Y en este caso, pues yo lo que hago son algunos trámites en colaboración con un agente aduanal, con patente, porque pues obviamente hay que realizar algunas cuestiones donde se requiere la patente, y bueno, yo todavía no tengo patente, solamente hago gestión y lo hago en colaboración con un agente aduanal. Eh, por otro lado, este video es de formato educativo, está hecho con fines de informar a los estudiantes de la UNAD de qué se trata el comercio exterior, y sobre todo tocando el tema de las plataformas digitales, ¿no? Y lo que son el uso de las premisas, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, voy a decir que el uso de las franquicias como lo que es la de viajero, que en el mundo aduanero le decimos así a lo que es el equipaje que llevas contigo, ¿no? Y que obviamente, pues, aunque sea de tu pertenencia, a veces puedes presentar algún inconveniente si lo llevas contigo sin cumplir algunos requisitos que te van a pedir en la aduana para dejar pasar tus cosas si excedes ciertos límites, ¿no? Entonces, por esa razón, decidí hacer este video. Y bueno, en esta ocasión vamos a aparecer su servidor. Va a aparecer el logotipo de mi blog, que se llama Faro Aduanero y Enfoque Legal. Asimismo, va a aparecer el logotipo de la UNAD, el logotipo del CUEG y el logotipo de Bahía Aduanera, eh, con fines de agradecimiento y de representación simbólica en colaboración en este video. Y sin más por el momento, vamos a iniciar con el video y comenzamos. Bienvenidos a Faro Aduanero y Enfoque Legal. Gobierno de México. ¿Qué tal, Oscar? Bien, bien, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí, mira, ya listo. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, estimado Oscar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Alfredo Ortiz López.
Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y también tengo maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, la licenciatura por la UNAM y la maestría por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Actualmente me encuentro cursando también el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Y bueno, tengo un poquillo de experiencia en el tema de comercio exterior y aduanas, ya cerca de 13 años, principalmente en el rubro de agencias aduanales, donde destaqué como gerente de operaciones, mandatario de agente aduanal, coordinador de operaciones, y actualmente también me desempeño como asesor, consultor y capacitador en temas de comercio exterior, aduanas y logística, y también brindando diversas soluciones en estos rubros, ¿no? De tanto despacho aduanero, logística, importaciones y exportaciones. Entonces, estoy aquí a tus órdenes para revisar algunos temas interesantes de comercio exterior. Pues mira, ahorita mencionas algo interesante, ¿no? Entre la operación por paquetería y la diferencia con una operación formal, digamos, ¿no? En sí ambas están dispuestas en la ley. De hecho, la importación, el esquema simplificado de importación mediante empresa, perdón, de mensajería o paquetería, se señala en la ley aduanera, así como en las reglas generales de comercio exterior. Entonces es una vía, digamos, legal para introducir mercancías. La diferencia con un despacho aduanero formal, un procedimiento de importación de mercancías o exportación formales, la existencia y las obligaciones que representan, ¿no? La existencia primero de un documento aduanero a nombre del importador directo, en este caso sería una operación formal, a diferencia del esquema simplificado de importación mediante empresa de mensajería o paquetería, que el pedimento, el documento aduanero sale a nombre de la empresa de mensajería o paquetería. Además, también en una operación simplificada mediante empresa de mensajería o paquetería, tienes diversos beneficios, digamos, o distinciones en comparación de una operación formal. Por ejemplo, no tienes la obligación de tener que pagar una tasa con respecto a la fracción arancelaria de la mercancía, sino una tasa global, ¿no? Esa tasa global a veces puede ser más benéfica que, por ejemplo, hacer la importación formal, y es solamente una tasa general del 33.5% actualmente, y en su caso te permite también igual tener por ahí un límite de importaciones, pero ese sería el principal beneficio, ¿no? Sin embargo, en una operación formal, tú ya estás obligado a cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias, así como pagar las contribuciones específicas respecto a la fracción arancelaria de la mercancía, y cumplir con aquellas otras condicionantes aduaneras que dispongan, ¿no? Sin embargo, la ventaja en el caso de una operación formal es que no tienes límite de valor. En el caso de una operación simplificada, en empresa de mensajero paquetería, sí, son hasta $2,500, en las cuales ahí pues puedes realizar la operación de comercio exterior, ¿no? Además, también como desventaja, digamos, en una operación simplificada mediante empresa mensajero paquetería, no es deducible de impuestos. Y creo que ahí radica la diferencia también adicional, porque no está diseñado el esquema para una comercialización en sí, sino normalmente para uso propio del importador, ¿no? Mientras que en una operación formal, con un pedimento de cumplimiento de regulaciones y pago de contribuciones específicas, ahí ya puedes comercializar tú la mercancía, si el régimen al que señalas la misma es para importación definitiva, ¿no? Porque hay otros regímenes que incluso en importación formal no te lo permiten. Pero yo creo que radicaría por ahí la distinción, aunque tenemos limitantes por ahí también.
Fíjate que las empresas de mensajería o paquetería están obligadas dentro de su esquema a reportar a la autoridad pues todas las operaciones que llevan, ¿no? Desde quién es el consignatario, cuál es su domicilio, su nombre, en su caso, pues qué mercancías se están declarando, ¿no? En el documento de embarque, cuál es el documento de embarque, el valor incluso, tienen que tener ese reporte y estarlo notificando constantemente a la autoridad, e incluso, de hecho, tienen por ahí la obligación de tener una conexión directa y permanente con la autoridad a ese reporte conocido como sistema automatizado de control de inventarios. Entonces, ese sistema operativo en el que controlan sus mercancías tienen acceso. Ahora, si una persona que está aprovechando el esquema simplificado bajo una de las formas que de hecho señala por ahí las obligaciones que tiene el esquema simplificado, de que si detecta que un destinatario de las mercancías está importando en más de 3 veces en un mes calendario, cuando se destinan al mismo consignatario o al mismo domicilio en su caso, o sea, ahí tienen estas dos variables, ¿no? Ya sea mismo consignatario o mismo destino, si se superan más de 3 ocasiones en un mes calendario, la empresa de mensajería o paquetería está obligado a notificar. Son 2 casos, de hecho, en específico ahí, que es cuando se está omitiendo, bueno, conforme a la disposición legal, no se están pagando impuestos, porque tenemos unos esquemas en la regla 3735 de las reglas generales que permite que bajo cierto valor en el esquema simplificado incluso no se paguen impuestos. Son mercancías que se importan al amparo de tratados, bueno, más bien provenientes de países con los que tenemos tratados de libre comercio, particularmente con los países del TPAC, con los países del TEMEC, Estados Unidos y Canadá, con la Alianza del Pacífico y también en el marco del Tratado de Libre Comercio con Panamá. Entonces, en esos países que forman parte de estos tratados, hay unos modelos en los cuales si no se sobrepasa cierto valor, no se pagan impuestos. Pero si se detecta que el destinatario está importando mercancías de esos países repetidas ocasiones y se superan más de 3 ocasiones al mes, ahí se notifica. Entonces, en ese sentido, pues ya la autoridad cuenta con información, perdón, con información que puede ayudar a que en su caso encuadre también en una de las limitantes que se señala justamente en las reglas para las empresas de mensajería o paquetería, que es que no se puede importar en el esquema simplificado aquellos embarques, aquellas mercancías que formen parte de aquellos envíos que forman parte de una serie de envíos planeados con la finalidad de omitir o evitar el pago de aranceles u otros impuestos y en su caso de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, se supone que si se excede esta cantidad, bueno, la autoridad tiene la notificación por parte de la empresa de mensajería o paquetería de esos importadores que están o destinatarios que están teniendo varios embarques y pudiera empezar a investigar ahí por qué es este comportamiento, ¿no? Y ahí poder señalar quizás que no se está siguiendo la finalidad del esquema y en su caso, pues, tratar de encuadrarlo en un supuesto infractor al destinatario como tal, no a la empresa de mensajería o paquetería, porque está avisando. Si la empresa no avisa, ahí sí la empresa también cae en supuestos infractores, por ejemplo. Fíjate que el procedimiento administrativo en materia aduanera, del PAMA, que se inicia cuando un importador o exportador, porque también aplica para estos, encuadra en los supuestos del embargo precautorio del artículo 151 de la ley aduanera, pues lleva a esos supuestos del embargo precautorio y que con eso te inician el PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera, que es un proceso en el cual la autoridad supone que caes en una infracción
y que en lo que sucede la investigación, que son cerca de 4 meses, 4 meses que se tiene como límite para emitir la resolución la autoridad y entonces dictaminar el supuesto infractor, ¿no? El tema con el PAMA es que es una infracción en el marco de la ley aduanera, en la cual directamente, por ejemplo, no sí implica sanciones económicas, digamos, para los importadores o exportadores que encuadren en esos supuestos. Pero fíjate que en el tema también de la empresa de mensajería o paquetería, en el cual se detecte pues los supuestos infractores en los que puede caer y le inician el PAMA, adicionalmente puede caer ya en supuestos infractores enmarcados en el Código Fiscal de la Federación y particularmente en los delitos que ahí se señalan y en específico en el delito de contrabando, ya que si se detecta que el contribuyente omite impuestos, justamente derivado de esa investigación que la autoridad aduanera puede iniciar para el destinatario que la empresa de mensajería o paquetería le avise que está teniendo envíos extraños, digamos, ahí es donde la autoridad entonces inicia el procedimiento de investigación, tanto por el PAMA como a su vez, si la autoridad considera que se está encuadrando los supuestos de contrabando y tiene los elementos que lo soporten, y recordemos que le notifica la empresa mensajera o paquetería un reporte básicamente con qué mercancías se están enviando y los valores, ¿no? Entonces, posiblemente sí puede tener la forma de señalar que sí encuadra en el supuesto de contrabando señalado en el artículo 102, fracción primera de la ley de omisión de contribuciones. Y si la autoridad se considera entonces ofendida conforme al 92 del Código Fiscal de la Federación, inicia entonces en este caso la declaración de perjuicio a la autoridad, al fisco federal, para que se persiga el delito de contrabando. Y eso creo que todos estamos de acuerdo en que es mucho más grave que la sanción económica que vas a tener en el marco de la ley aduanera, porque ya lo vas a seguir por la vía penal ante el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, no hay que olvidar que el artículo 102 del Código Fiscal menciona que para que se persiga el delito de contrabando, la omisión de contribuciones o en su caso, pues el supuesto infractor debe de representar un monto que daña al fisco federal en, si mal no recuerdo, cerca de 227,000 pesos por ahí aproximadamente, viene por ahí en el 102 del Código Fiscal, para que entonces se encuadre en el delito de contrabando, ¿no? Si no se alcanza ese monto, bueno, nos quedamos nada más en las infracciones de la ley aduanera, que son económicas básicamente. Correcto, es que las penas administrativas en sí las encuentras en la ley aduanera y ahí es el embargo de las mercancías. Definitivamente es el embargo, además de las sanciones económicas, ¿no? Tienes que pagar ciertas multas que dependiendo los supuestos van desde el 130 al 150 de los impuestos al comercio exterior omitidos, o si en su caso tuvo que ver con regulaciones y restricciones no arancelarias, pues ahorita del 250 al 300% sobre el valor de la mercancía, ¿no? Pero eso para la parte económica en el marco de la ley aduanera. En el Código Fiscal, la sanción es pena corporal, efectivamente, ya es cárcel para el que se encuadre y se le determine que mediante una resolución judicial que sí cometió el delito de contrabando. Fíjate, ahí va a depender mucho de cómo se haya dado el supuesto, ¿no? Si la paquetería, por ejemplo, no notifica quiénes son los destinatarios de la mercancía que en su caso están recibiendo más de 3 veces en un mes mercancías bajo el esquema simplificado, la sanción para la empresa de mensajería o paquetería primero es económica, es decir, se le va a imponer una multa que va de entre los 800,000 hasta 1,000,000 de pesos. Pero si se repite en más de 3 ocasiones que no notifica esa obligación la empresa de mensajería o paquetería, ahí la sanción mayor
es la cancelación de la autorización de la empresa mensajero de paquetería para importar mercancías bajo el esquema simplificado. O sea, básicamente ellos ya no podrían hacer esas importaciones y esas empresas que conocemos como DHL, UPS, FedEx, que son las más importantes, pero tenemos por ahí una lista que publica la NAM de todas las empresas que pueden hacer este servicio porque están autorizadas, se les cancelaría y hasta dentro de un plazo de 3 años pueden volverlo a pedir, pero no entran en el supuesto de contrabando, salvo que ya ellos estén alterando intencionalmente y derivado de la investigación, pues se determine que ellos están manipulando la información y están obviamente cayendo ya instando pues en los supuestos de contrabando del 102 o bien de las que equiparables al contrabando del 103 de la ley aduanera, que es con esa finalidad, o incluso si están alterando, pues están alterando información, entran en la parte de defraudación fiscal, que también en el Código Fiscal de la Federación se tiene, y esas serían pues las sanciones que dependiendo cómo actúe la empresa mensajera o paquetería, ¿no? Y para el importador, pues ya las que señalamos, ¿no? Si se detecta que está omitiendo contribuciones y está planeando los envíos con esa finalidad o con evitar regulaciones y supera el monto que te mencionaba hace un momento de cerca de 227,000 pesos, en ese supuesto es donde se va a pagar la pena de manera corporal o encuadrado en el delito de contrabando. Solamente en esos casos. Correcto. Fíjate que en ese supuesto que mencionas, que si mal no recuerdo es el famoso caso de la Plaza Izazaga, de Plaza en Izazaga ahí, que tiene pues varios locales con mercancía que pues se incautó, se embargó porque resulta que no tenía documentación que soportara la legal estancia y tenencia en territorio nacional, pues eso implica que entró al país por contrabando, ¿no? Y pues son muchos esquemas los que se pueden utilizar para que entren en esa modalidad, ¿no? Desde el contrabando que se puede conocer como contrabando técnico, que justamente es en el que se aprovechan las disposiciones normativas para poder encontrar por ahí una modalidad en la cual se introduzcan mercancías sin pagar impuestos y en tu caso sin cumplir con regulaciones, ¿no? Entonces, sí se puede hacer en el esquema simplificado el contrabando definitivamente, aunque el volumen, como es poco lo que se puede hacer por ese esquema, al menos en una sola operación, pues implica que existan muchísimos envíos y por eso esos controles. Digo, también lo que pasó por ahí en Izazaga, pues es mercancía que entraba en otras modalidades, incluso no necesariamente en el esquema simplificado. Ahí se hace suponer que otros sujetos autorizados en el marco de la ley aduanera para introducir mercancías, ya sea para ciertos regímenes aduaneros que en estas reformas a la ley aduanera tuvieron ajustes que ahora son más estrictos con esos esquemas, es lo que hace suponer, y de hecho la misma autoridad lo mencionó en sus considerandos y en sus motivos, ¿no? De por qué modificaba la ley aduanera, indicando que pues había regímenes como el recinto fiscalizado estratégico, la importación temporal para elaboración, transformación o reparación y particularmente el esquema IMEX y por ahí hasta el depósito fiscal, y también el tema del huachicol fiscal es otro ejemplo con la modalidad de importación o exportación de mercancías por lugar distinto al autorizado. Todos esos son los diversos supuestos en los cuales se podría haber introducido los grandes volúmenes de mercancía de contrabando que estaban alimentando ahí Plaza Izazaga, y que bueno, pues no es lo único, ¿no? También igual, lamentablemente, en otras ciudades, por allá en Sonora también sucedió lo mismo, se presumió que ingresaron esas mercancías en estas otras modalidades donde ya pueden entrar mucho más volumen en un solo embarque, por ejemplo.
Correcto. Sí, el contrabando lo podemos encontrar básicamente en el artículo, si mal no recuerdo, es en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Ahorita lo mencioné, de hecho. Sí, sí es el 102 del Código Fiscal de la Federación. Y los supuestos de contrabando enmarcado ahí son básicamente 4, me parece. Uno es el de, ya lo mencionaba, la omisión de contribuciones relacionadas con comercio exterior, tanto el IGI, IGE, como las otras que se vinculan, como IVA, IEPS, ISAN, etcétera, esas contribuciones y cuotas compensatorias que también pueden aplicar. Estas son el primer supuesto en el cual si se omiten y se alcanza ese monto que te mencionaba hace ratito, se va a configurar el delito de contrabando siempre y cuando exista la declaración de perjuicio por parte de la autoridad. Después, pues tenemos por ahí el que se incumpla con regulaciones y restricciones no arancelarias. Esas mercancías también, si en su caso se detecta que pues se están introduciendo por lugar en el cual no se autoriza, o bien se están simulando operaciones con esa finalidad de evitar regulaciones y restricciones no arancelarias, también podrías enmarcarte en ese supuesto de delito de contrabando. Y por último, en mercancías prohibidas, esas también. Bueno, que se me estaría pasando por ahí una más, me parece que son 4 que tienen que ver con contrabando. La última es la de la franja de región fronteriza, aquella que recordemos que tiene ciertos beneficios, las mercancías que se destinan a franja de región fronteriza, y si por ejemplo de la franja de región fronteriza se envían mercancías al interior de la República sin cumplir con las disposiciones normativas específicas ahí, que se implican el cumplimiento de regulaciones que ya el interior de la República implica, o el pago de contribuciones, también ahí podríamos encuadrar en ese supuesto. Entonces son en general 4, como decía. Además tenemos otras equiparables al contrabando que vienen en el 103 de la ley del Código Fiscal de la Federación. En el 105 también del Código Fiscal de la Federación tenemos esos 2 fundamentos, lo que se va a equiparar con el contrabando, y también algunos supuestos en los cuales se puede pues configurar el delito de contrabando, los encontraríamos ya más en estos otros artículos, pero en general entre el 102, 103 y 105 del Código Fiscal de la Federación hay que observarlo muy bien para cuidar, no caer en esas conductas infractoras que nos pueden enmarcar en el delito de contrabando. Pues miren, lo más importante definitivamente es estar actualizados el conocimiento de las disposiciones normativas y las obligaciones que estas disposiciones normativas prevén, ¿no? Para importar y exportar mercancías en general, ¿no? Y en su caso, pues para la importación mediante el esquema simplificado de mensajería o paquetería. Entonces, pues ahí tenemos que conocer los ordenamientos que regulan esta actividad, ¿no? Que es pues la ley aduanera, ¿no? En su artículo 88 bis y 88 ter, ahí hay que observar en qué a qué se refiere, ¿no? Primero es cuáles son los requisitos para que una empresa se pueda obtener la autorización para que una empresa de mensajería, para que pueda importar bajo el esquema simplificado, o las causales de cancelación que vienen en el 88 ter, pero también considerar ahí, ya lo mencionabas tú, las reglas generales de comercio exterior, muy acertado, porque si bien la ley aduanera nos habla de la generalidad en sí, ya es más específico el cumplimiento en las reglas generales de comercio exterior. Entonces aquí hay que remitirnos al capítulo 3.7 de las reglas generales, y particularmente a las reglas, yo te diría, desde la regla 373
hasta la regla 376, así todas esas tienen que ver con mensajería paquetería, y también la regla 3734 y 3735 que nos hablan de las tasas, por ejemplo, y de las causales también de cancelación para las empresas de mensajería paquetería, pero de las tasas que se pagan cuando se importa, las tasas globales cuando se importa una mercancía al amparo de este esquema, ¿no? Entonces, tener el conocimiento de ello, y pues por último, lo que ya hablábamos, ¿no? El Código Fiscal de la Federación, para evitar caer en esos delitos de contrabando, pues conocer los supuestos, y de paso, no olvidar el título 8 de la ley aduanera que habla de los supuestos infractores, donde ahí creo que con que revisemos el 176 de la ley y las sanciones de que están en el 178 de la ley, nos ayudarán pues a conocer qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se debe de hacer en estos casos, pues para evitar caer en esos supuestos. Y como especialistas en derecho, y particularmente derecho aduanero y derecho de comercio exterior, donde seguramente los estudiantes de derecho, algunos deben estar interesados en esas especialidades, bueno, pues conocer estas normatividades es indispensable para que puedan asesorar a sus clientes, en este caso a quienes los busquen, de una forma precisa y cuidando que no caigan en esos supuestos infractores y que se apeguen al cumplimiento normativo. Eso es lo fundamental. La actualización pues es indispensable, la capacitación, el mundo del comercio exterior y aduanas, como tú lo sabes, Oscar, se actualiza constantemente. Entonces, pues para ellos es un compromiso mayor. Si bien el derecho en general pues implica conocimiento de muchas normas, este ramo es uno de los que más se actualizan y también es uno de los más dinámicos, es muy interesante, es muy apasionante, y mientras a ellos les interese mucho y les guste, seguramente también esa actualización y capacitación lo van a hacer con mucho gusto, y van a ser profesionales reconocidos en ese sentido. Claro. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Es un honor participar con grandes estudiantes, pero también conocedores del comercio exterior y aduanas, y que están interesados en expandir este conocimiento para los demás estudiantes, también para los profesionales, porque nos tenemos que estar capacitando, y este tipo de ejercicios y de espacios pues nos permite conocer un poquito más. Entonces, muchísimas gracias. Claro que sí, ahí nosotros en Bahía Aduanera estamos comprometidos en compartir este conocimiento, y también en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, ahí en el cual pues como docente a nivel licenciatura y maestría, tenemos esas carreras, ¿no?, que se especializan en estas materias, y con mucho gusto vamos a pues estar ahora sí que con el honor de participar y colaborar con ustedes. Pues te agradezco de antemano la oportunidad de permitirnos estar en este espacio y pues darnos a conocer. Muchísimas gracias, Oscar.
Muchas gracias, Oscar. Estoy a sus órdenes. Que estés muy bien y excelente día y muchas gracias. También saludos al auditorio.